Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Subscriptower. Vale, pues hoy quería hablar de En la boca del miedo, la última gran obra maestra de John Carpenter. Y quería también que sirviese como un homenaje a Sam Neill, un actor que nos ha dejado recientemente y que me parece que era capaz de interpretar cualquier papel con maestría y dándole un humanismo y una veracidad increíbles. Y es que hay directores que cambian el cine una vez en la vida. Y luego está John Carpenter, un cineasta que durante casi 2 décadas redefinió el terror, la ciencia ficción y el cine fantástico con una facilidad asombrosa. Halloween, La Niebla, 1997 Rescate en Nueva York, La Cosa, Christine, Golpe en la Pequeña China o Están vivos. Esos son solo algunos de los títulos que ya bastarían para asegurarte un lugar entre los grandes. Sin embargo, cuando llegó la década de los 90, Hollywood ya no parecía interesado en él. El éxito de los grandes blockbusters y la transformación de la industria relegaron a Carpenter a un segundo plano. Muchos pensaban que su mejor época ya había terminado. Y fue precisamente entonces cuando dirigió una de las películas más inteligentes, inquietantes y personales de toda su carrera, En la boca del miedo, estrenada en 1994, que fue un fracaso comercial. Recaudó poco, muy poco, recibió críticas muy divididas y pasó casi desapercibida fuera del círculo de los aficionados al terror. Sin embargo, el tiempo ha terminado colocándola en el lugar que se merece. Hoy en día es considerada una película de culto y para muchos seguidores del género la culminación de la llamada trilogía del apocalipsis de Carpenter, formada por La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas y esta En la boca del miedo. 3 historias independientes unidas por una misma idea: la humanidad enfrentándose a fuerzas imposibles de comprender. Y hoy también sirve para recordar a un actor extraordinario. Hace muy poco nos dejó Sam Neill, aunque la mayoría del público siempre lo asociará al Dr. Alan Grant de Parque Jurásico. Su carrera fue inmensa. Trabajó con algunos de los mejores directores del mundo y demostró una versatilidad poco común. Era capaz de transmitir autoridad, ironía, vulnerabilidad y miedo con apenas una mirada. En esta película ofrece una de las interpretaciones más completas de toda su trayectoria. Su personaje, John Trent, comienza siendo un hombre frío, escéptico y convencido de que todo tiene una explicación racional. Y precisamente por eso resulta tan fascinante verlo derrumbarse poco a poco cuando descubre que la lógica ha dejado de servirle. Pero ahora lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros es que la historia comienza de una forma brillante. John Trent aparece encerrado en una celda acolchada. Está completamente fuera de sí. Es un loco. Asegura que el fin del mundo ya ha comenzado y que nadie podrá detenerlo. Y a partir de ahí, la película retrocede para mostrarnos cómo un investigador especializado en descubrir fraudes acaba convertido en el único testigo de un horror imposible de explicar. Su misión parece sencilla: encontrar a Sutter Kane, el escritor de novelas de terror más famoso del planeta, desaparecido justo antes de publicar su nuevo libro. Pero Carpenter convierte esta investigación en un descenso progresivo hacia la locura. Cada respuesta conduce a un misterio aún mayor, y el espectador termina sintiendo la misma desorientación que el protagonista. Sutter Kane es uno de los grandes aciertos de la película. Aunque nunca se menciona de forma explícita, está claramente inspirado en Stephen King. Hasta fonéticamente suenan parecidos. Stephen King, Sutter Kane, y cogen su misma tipografía para los títulos. Y es que a comienzos de los años 90, King era el escritor más popular del mundo. Cada nuevo libro vendía millones de ejemplares y generaba una expectación comparable a la de los grandes estrenos cinematográficos. Carpenter exagera ese fenómeno hasta convertir a Kane en una especie de profeta moderno. Sus lectores no solo disfrutan de sus novelas, las viven, las creen, son una religión para ellos y acaban siendo transformados por las mismas novelas. Pero reducir a Sutter Kane a un simple homenaje a Stephen King sería quedarse muy corto.
El personaje también recoge rasgos de otros autores como Clive Barker e incluso del propio H.P. Lovecraft, porque el auténtico corazón de la película no está en King, sino en Lovecraft. Y aquí está una de las razones por las que En la boca del miedo ha ganado prestigio con el paso de los años. Mucha gente la considera la mejor película lovecraftiana jamás realizada, sin adaptar directamente a alguno de sus relatos. ¿Por qué? Porque Carpenter entendió algo que muchas adaptaciones posteriores olvidaron. Lovecraft no daba miedo por sus monstruos, daba miedo por sus ideas. Sus historias hablaban de un universo inmenso, donde el ser humano apenas era un accidente insignificante. Sus protagonistas no vencían al mal, descubrían una verdad demasiado grande para ser comprendida, y terminaban perdiendo la cordura. El horror nacía del conocimiento, y eso es exactamente lo mismo que le ocurre a John Trent. No lucha contra un asesino, no intenta salvar a una víctima, lo que descubre es que la realidad puede reescribirse, que las historias tienen el poder de modificar el mundo, y que quizás él mismo no sea más que un personaje dentro de una novela. La película juega constantemente con esa idea. ¿Quién escribe nuestra vida? ¿Somos realmente libres o seguimos un guión que desconocemos? Son preguntas profundamente filosóficas disfrazadas de cine de terror. Michael De Luca, guionista de la película, escribe una historia muy influida por la literatura fantástica clásica. Años después, se convertiría en uno de los productores más importantes de Hollywood, participando en películas como La Red Social, Capitán Phillips, Moneyball o la nueva adaptación de Dune. Pero uno de sus primeros grandes trabajos fue precisamente este guión, y del que Carpenter apenas modificó porque quedó fascinado por su mezcla de terror psicológico, metaficción y horror cósmico. Otro de los grandes protagonistas de la película es Hobbs End, el misterioso pueblo al que llegan John Trent y Linda Stiles. El nombre no es casual. Hob es una antigua palabra inglesa asociada al diablo o a criaturas sobrenaturales, mientras que End significa final. Es literalmente el lugar donde termina el mundo conocido. Carpenter lo presenta como un espacio fuera de tiempo, donde las carreteras parecen repetirse en un bucle imposible, los habitantes actúan de forma extraña y las leyes de la naturaleza dejan de tener sentido. Visualmente, Carpenter demuestra una vez más que no necesita grandes presupuestos para crear atmósferas inolvidables. Frente al abuso del ordenador que comenzaba a imponerse en Hollywood, apostó por maquillaje, prótesis, animatrónica y efectos físicos. Muchas criaturas fueron diseñadas por el equipo de KNB EFX Group, responsable de algunos de los mejores efectos prácticos del cine fantástico de aquellos años. Gracias a ello, los monstruos siguen resultando tangibles y desagradables, tantas décadas después, con una textura orgánica que el CGI de mediados de los 90 difícilmente habría conseguido. Uno de los momentos más comentados del rodaje fue precisamente la construcción de las enormes criaturas tentaculares del clímax. Se utilizaron mecanismos hidráulicos, cableado oculto y varios operadores para mover simultáneamente los apéndices, buscando que el movimiento resultara antinatural. Carpenter insistió en que las criaturas nunca debían verse del todo. Quería que el espectador completara mentalmente aquello que la cámara solo sugería, una decisión muy coherente con el espíritu de Lovecraft. La música también merece una mención especial. Carpenter, que había compuesto las bandas sonoras de muchas de sus películas, dejó en esta ocasión el trabajo principalmente en manos de Jim Lang, aunque supervisó muy de cerca el resultado. El tema principal, con claras influencias del rock y el heavy metal, rompe con el minimalismo habitual del director y prepara al espectador para una experiencia mucho más agresiva. El reparto está lleno de rostros reconocibles. Julie Carmen interpreta a Linda Stiles, la editora que acompaña a Trent durante la investigación, y que poco a poco descubre que también forma parte del relato. Jürgen Prochnow, inolvidable capitán de Das Boot, da vida a Sutter Kane, con una mezcla de serenidad y amenaza absolutamente hipnótica. Charlton Heston, toda una leyenda del cine clásico, aparece en un papel muy breve como el director de la editorial Arkham Publishing. Carpenter disfrutó especialmente trabajando con Heston, a quien admiraba desde niño. Y hay un detalle que suele pasar desapercibido. Como ya había hecho en otras películas, John Carpenter decidió aparecer delante de la cámara en un pequeño cameo. Se le puede ver durante unos instantes en Hobbs End, entre los habitantes del pueblo. Un guiño para los espectadores más atentos. Nunca fue un director dado a exhibirse como Alfred Hitchcock, pero de vez en cuando disfrutaba escondiéndose en sus propias películas.
Con respecto a la imagen, la fotografía de Gary B. Keith utiliza colores fríos, niebla constante y encuadres que transmiten una permanente sensación de irrealidad. Muchas escenas fueron rodadas con lentes angulares que deforman ligeramente los espacios, aumentando la incomodidad del espectador sin que éste sea plenamente consciente. Incluso los movimientos de cámara son más pausados de lo habitual, dejando que el miedo nazca de la espera y no del sobresalto fácil. Uno de los aspectos más fascinantes de La Boca del Miedo es que funciona a varios niveles al mismo tiempo. Puede disfrutarse como una película de monstruos, como un thriller psicológico o como una reflexión sobre el inmenso poder de la ficción. Carpenter parece preguntarnos qué ocurre cuando una historia deja de ser un simple entretenimiento y empieza a moldear nuestra percepción de la realidad. Es una idea que vista hoy resulta sorprendentemente moderna. Vivimos rodeados de relatos, de versiones interesadas de los hechos, y la película parece advertirnos de que las historias tienen un poder inmenso cuando millones de personas deciden creer en ellas, y quizás por eso su final continúa siendo tan perturbador. Mucho antes de que películas como El show de Truman o incluso algunas propuestas contemporáneas jugaran con conceptos similares, Carpenter ya estaba cuestionando quién escribe realmente nuestra realidad. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no, pero si lo habéis hecho y queréis dejarme cualquier comentario, lo puedes hacer en la caja de abajo, que os leeré a todos gustosamente, yo responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.